Bien, estamos en el capítulo más explícito, ¿verdad?, de lo que sería la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante que este capítulo de Isaías 53 esté en el Antiguo Testamento porque esta fue información dada a los judíos, ¿verdad? Recuerden que para ellos se escribieron todas estas profecías y la idea es que pues ellos pudieran identificar a este Mesías cuando viene en el futuro. El Señor les ha dicho, va a venir un pueblo en contra de ustedes, llegaron los asirios, el Señor les había dicho, se van a ir a la cautividad a Babilonia, se cumplió y se fueron a la cautividad a Babilonia, y ellos tenían que haber entendido que en este pasaje que se declaraba al siervo sufriente, pues debían identificar cuando este siervo sufriente llegara a la tierra. Muy interesante porque el siervo del Señor, el ungido del Señor del Antiguo Testamento tiene una relación directa con el ungido que es Cristo en el Nuevo. La palabra ungido en el Antiguo Testamento suena Masaya, que de donde nosotros obtenemos la palabra Mesías, ¿verdad? Y la palabra ungido en el Nuevo Testamento, en el griego, es Christos. Entonces, Christos es el ungido en el Nuevo Testamento, el Mesías o el Masaya, el ungido del Antiguo Testamento. Y vemos pues cómo esto es lo que lo hace relacionarse directamente con Jesucristo. Ungido en el hebreo es Masaya, ungido en el griego Christos. Y Jesús quiere decir Jehová es salvación. Entonces todos los nombres, las formas en las que se habla de él, se nos está hablando de este siervo sufriente en el Nuevo Testamento y nos da esa relación de por qué ese siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías es el siervo Jesucristo que vino a otorgar salvación. Se nos ha hablado de por qué su sufrimiento y muerte, ya hemos hablado de cuáles fueron los beneficios que nosotros recibimos con su sacrificio y muerte, y esto es muy interesante porque pues todo este sufrimiento fue de acuerdo al plan de Dios. Nada tomó a Dios por sorpresa, no fue que le crucificaron a su Mesías. Podemos recordar en el primer sermón de Pedro, ahí en Hechos 2, 22 y 23, Pedro está ante toda una audiencia judía y les dice que pues el Señor murió debido a que Dios así lo había preparado, pero ellos son culpables, ¿verdad? Los judíos que están escuchando a Pedro, hoy nosotros somos culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Dice Hechos 2, 22 y 23, dice ahí Hechos 2, 22 y 23, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesucristo, pues desde el principio de la creación, estaba preparado para que viniera a morir justo en ese tiempo. El Señor tenía un plan perfecto para toda la creación, ese plan incluida la caída, incluía la salvación, y Jesucristo ya estaba preparado para esto. Siendo Dios el creador y el Dios santo, 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 Él podía, como lo hizo, demandar de nosotros perfecta santidad para presentarnos delante de Él. Y Él sabía que esa perfecta santidad era imposible en nuestras propias fuerzas. De ahí que se necesitara de alguien que pagara por nuestros pecados, alguien que nos sustituyera para cumplir con esas demandas que el Señor tenía. Dios preparando todo para la salvación y el hombre preocupado por corromper todo para alejarse de esa salvación. Pero Dios en su inmenso amor proveería la forma para que el hombre fuera libre de toda la culpa del pecado. Por eso Dios planeó que en el momento indicado llegara Jesucristo a pagar por medio de ese sacrificio expiatorio,
por medio de ese sacrificio sustitutorio, viniera a pagar por los pecados de toda la humanidad. Y fíjense bien, la sangre de Cristo era suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, desde la creación hasta nuestros días y hasta el fin de la humanidad. Sin embargo, entendemos que ese pago por los pecados solo sería efectivo en aquellos que creyeran en Jesucristo, en aquellos que le recibieran. ¿Quiénes eran estos? Pues los que comprendieron en el pasado que no había manera que pudieran pagar por sus pecados y tenían que tener un sacrificio sustitutorio. Por aquellos que comprenden en el presente que no pueden pagar por sus pecados y necesitan un sacrificio sustitutorio que es Cristo. Y también por aquellos que comprenderán en el futuro que el lugar que Jesucristo tomó en la cruz les correspondía a ellos. Y todo eso es lo que debe de estar en nuestra mente. Yo merecía ese lugar en la cruz. Aun si nosotros hubiésemos sido colocados en esa cruz, no sería suficiente para pagar por nuestros pecados, porque se tenía que presentar un cordero sin defecto, un cordero perfecto, para que entonces pudiera hacer esto. Jesucristo murió por los pecados de todos aquellos que creen en su nombre. Jesucristo murió por todos aquellos que siguen sus pisadas. Jesucristo nos dejó un ejemplo muy claro de cómo debíamos comportarnos todos aquellos que lo recibirían como Señor y como Salvador. Jesucristo dejó un gran ejemplo de humildad cuando Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si bien hemos entendido lo que significó su muerte, ahora nos corresponde estar conscientes de todo el ejemplo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y noten, Él nos dejó ese ejemplo para vivir vidas santas. ¿Sí? No nos dijo celebren Semana Santa, nos dijo vivan vidas santas, 365 días al año. Y aquí Isaías le mostró a su audiencia cómo actuaría el siervo en el momento de su padecimiento. Él vivió sus padecimientos, este siervo sufriente descrito en Isaías 53, que es la descripción de lo que sufrió Jesucristo. Isaías le muestra a su audiencia cómo actuaría este siervo en el momento de su padecimiento. Él vivió todo este padecimiento aceptándolo en obediencia a su Padre, siendo paciente y esperar que todo se cumpliera de acuerdo a su tiempo y estando satisfecho, teniendo contentamiento de todo lo que Dios había determinado para él y teniendo una confianza plena en que el Señor se agradaría y le daría el premio o el galardón que él merecía. Creo que sabiendo que Jesucristo obró por amor a nosotros e hizo todo por amor al Padre, al ver estas 5 actitudes que él tuvo, al ver ese amor que tuvo hacia nosotros para enfrentar de esa manera su muerte, nos debe motivar a vivir la vida cristiana de igual manera. Hoy vamos a ver 5 actitudes del siervo sufriente en donde se nos da ejemplo para aceptar la voluntad soberana de Dios. 5 actitudes del siervo en su sacrificio que nos enseñan a aceptar la voluntad soberana de Dios y evitar la necedad, ¿verdad? Aceptación, obediencia, paciencia, satisfacción y confianza. Vamos a leer Isaías 53, vamos a leerlo completo, aunque nos vamos a concentrar solamente de los versículos 7 y al 12. Vamos a leer Isaías 53, dice lo siguiente, Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos
mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la obra final del siervo, la parte final de su vida, en donde le va a tocar enfrentar todo este sufrimiento, pero vamos a ver como primer punto que él lo hizo con toda aceptación, es decir, vamos a ver la aceptación del siervo ante la voluntad soberana de Dios. Dice aquí que en el versículo 7, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cristo fue angustiado y afligido. Y es al unir las dos palabras nos habla de su sufrimiento tan grande, pero nos dice que fue como un cordero o como una oveja, ¿verdad? Que fue llevado como si él fuera un cordero llevado al matadero, o como una oveja delante de sus trasquiladores. La oveja o el cordero es uno de los animalitos que más se usan en todo el sistema sacrificial de Levítico. Muchos de los sacrificios incluían corderos, pero la actitud de este animalito pues es que él no tiene una comprensión acerca de para qué lo lleva su amo. A veces su amo lo lleva a trasquilar, ¿verdad? Quitarle toda el pelaje para convertirlo en lana y a lo mejor hacerse un abrigo, o a veces su amo lo lleva para matarlo y que le sirva de alimento. Una oveja, un cordero, no tiene ese conocimiento, él simplemente obedece a su amo y lo va siguiendo. Sin embargo, Jesucristo sí tenía un conocimiento pleno de a qué iba, ¿sí? Su actitud fue como oveja o como cordero, como si él fuera en ignorancia, pero él sí tenía un pleno conocimiento de a qué se estaba enfrentando. Él vino a morir para darnos a nosotros vida. Entonces, él fue a su muerte en una completa aceptación, en un completo sometimiento al mandato de Dios, mientras que para los que presenciaron la muerte del Señor era la idea de, sí, lo están matando seguramente por sus pecados, algo habrá hecho, se dijo hijo de Dios, pues sí, mejor que lo maten, ¿verdad? Para él
para Jesucristo era algo que su Padre había preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos tener vida. Él sabía que esto serviría a Dios y a todos aquellos que creyeran en su nombre. Pensó en el beneficio de los demás y no en el sufrimiento propio. Y es por eso que fue como si no tuviera conocimiento, pero él sabía que estaba cumpliendo todo eso. Y noten, Jesucristo conocía todo el sistema sacrificial de Levítico. Sabía en qué caso se tenía que presentar una ofrenda, pero como lo expresa Hebreos 10:4, él sabía que ninguno de esos sacrificios de los que hablaba Levítico era suficiente para pagar por los pecados de la humanidad y se requería de un cordero sin mancha y sin defecto. Vean lo que dice Hebreos 10:4. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta era la motivación del siervo. Él decide voluntariamente no luchar en contra de los que lo están matando, no luchar en contra de los que lo están sacrificando, porque él conocía perfectamente los beneficios que habría sobre los hombres y mujeres que serían salvos. Él supo cuándo llegó el momento en el que tenía que ser sacrificado, y dice Lucas 9:51 que a pesar de que lo sabía, lo enfrentó. Dice Lucas 9:51: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él supo, ya es el momento, ya tengo que ir a Jerusalén para ser sacrificado, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dijo: voy voluntariamente a hacer todo lo que mi Padre me ha mandado. Juan el Bautista escribió en referencia a Cristo en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía, él afirmó su rostro y dijo: esto manda mi Padre, esto es lo que voy a hacer. No fue como esa oveja o cordero ignorando, sino fue en plena conciencia, pero con la actitud de oveja o de cordero, aceptando lo que su Padre dijera que él tenía que hacer. El pueblo de Israel, por el contrario, no aceptaba la voluntad de Dios, luchaba en contra de la voluntad de Dios, e incluso al no querer aceptar la voluntad de Dios, culpaba a Dios. Vean lo que le dice el pueblo de Israel. Vayan ahí a Isaías 49, vivían en el versículo 14, Isaías 49:14. Dice ahí en Isaías 49:14: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Qué no entendía el pueblo de Israel? Que el Señor, a causa de sus pecados, a causa de la falta de la aceptación de la soberanía de Dios, los metía en problemas. ¿No quieres aceptar mi soberana voluntad? ¿No quieres someterte a lo que yo te digo? Te meto en problemas. Y el Señor los metía a disciplina al pueblo de Israel para que entonces estuvieran deseosos de someterse a Él. El siervo no tuvo quejas, ¿verdad? Aceptó humildemente lo que Dios le mandaba hacer. Y dice aquí, regresemos ahí a Isaías 53, dice en el versículo 7, primero no abrió su boca, y luego al final dice: enmudeció y no abrió su boca. Sabemos que ante Poncio Pilato él no respondió ni una palabra. Ante Caifás apenas le dijo algo. Herodes le hacía preguntas y nada le respondía. Creo que le respondió una. Él no abría su boca. ¿Y qué vemos en todo esto? Lo más importante de todo esto es que, fíjense, Jesucristo no dijo, no abrió su boca para decir: Señor, pues mira qué difícil me la pusiste, y luego ¿por quién voy a morir? ¿Por esos de la iglesia? ¿Estás seguro? No, él afirmó su rostro y dijo: esto es lo que Dios pide, esto es lo que voy a hacer. Él no tuvo una sola queja en contra de su Padre. Jesucristo se somete porque tiene esta aceptación total, y Él se somete voluntariamente.
a la autoridad del Padre, mientras que los hombres presentamos nuestros miembros voluntariamente al pecado. Jesucristo dijo: yo hago lo que el Padre quiera, pero los hombres vamos y hacemos lo que el pecado nos hace hacer, ¿verdad? Esto es muy importante, porque tenemos que decidir voluntariamente hacer lo que Dios dice. Debo de desear hacer, porque yo así lo decido, hacer lo que Dios me pide. No necesito presiones de nadie. No necesito que nadie me obligue a hacer algo que yo no quiero. Si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, mira, estás bajo tu propia cuenta y riesgo. Y a veces nosotros no podemos obligarlos a obedecer a Dios. Mira, en ninguno de los estudios, en ninguna de las predicaciones, ninguno de los ancianos, ninguno de los maestros, ninguno de nosotros te puede obligar o hacer de manera forzada obedecer lo que Dios manda. O lo haces tú voluntariamente, o tú solito estás demostrando que no dejas que el poder del Espíritu Santo actúe sobre ti. Pero es entre tú y Dios, ¿te das cuenta? No se trata de que alguien te force o te obligue, sino de que tú voluntariamente decidas obedecer a Dios. Fíjate bien, cuando obedeces de forma obligada, cuando dejas tu pecado por cualquier tipo de motivación que no sea voluntariamente obedecer a Dios, no hay mucho que hacer por ti. No, ya se acaba. O sea, yo llego a decirles: ¿ya qué más te enseño? Ya de lo que se trata es de que seas obediente. Y no quieres ser obediente, ¿qué más tengo para enseñarte? Nosotros debemos comprender esa muerte de Cristo y comprender cómo Él voluntariamente obedeció al Padre, y de la misma manera nosotros obedecer voluntariamente al Padre, y como Cristo, ¿verdad?, aceptar. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que tengo que hacer humildemente, no quejándonos, no reclamando nada, no pensando que merecemos algo, voluntariamente obedecer la voluntad de Dios. Se lo repito, voluntariamente obedecer la voluntad de Dios escrita en su palabra. Ese es un deseo que debemos de tener nosotros, y es el ejemplo que nos deja Jesucristo ahí. Segunda actitud, Él tuvo una actitud completa de obediencia. Vean los versículos 8 y 9, versículos 8 y 9 del capítulo 53 de Isaías. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue arrestado y muerte. Su juicio sabemos que no fue justo, no fue legal en ningún sentido. Fue detenido, azotado, presentado ante los gobernadores romanos, también al sumo sacerdote. Los gobernadores romanos dijeron: yo no encuentro mal en él. Y el sumo sacerdote tuvo que consentir en traer testigos falsos para que encontraran algo en contra de él. E incluso convencieron al grado al sacerdote, al sumo sacerdote y al pueblo, en donde el pueblo dijo: queremos a Barrabás y a Jesucristo, crucifíquenlo. Si bien todo fue injusto, no fue fortuito. No fue que, ay, crucificaron a Jesucristo. Era el plan de Dios, y ese plan de Dios contemplaba que Cristo llegara a la tierra en medio de ese tipo de gobierno. Podemos decir, como lo sabemos a través de lo que hemos visto en Isaías, que el Señor puso a esos gobiernos para que en ese momento que Jesucristo llegara a la tierra hubiese tal grado de injusticia que Él tuviera que morir, porque eso era lo que Dios había planeado para perdón de nuestros pecados. Fíjense el plan de Dios. Cristo se unió a su gente, ¿verdad?, a nosotros, no en el sufrimiento de los gobernantes injustos,
No vino Jesucristo y nos dijo, sí, ya sé todo lo que sufren con todos sus gobiernos injustos. Él se unió a su pueblo, a su gente, a nosotros, cuando Él sufrió la muerte que debían sufrir los pecadores. Él sufrió la muerte que tú deberías de sufrir. Tú te merecías esa muerte terrible y aún en esa muerte tan terrible no pagabas tus pecados. Y Él dijo, yo tomo su lugar y yo lo hago por amor a ellos. Es por eso que aquí vemos una obediencia total a Él, una obediencia hasta la muerte. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8? En los primeros 4 versículos de Filipenses les está diciendo Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, ¿verdad? Hay en vosotros, les dice, estímense los demás como superiores a los otros, al revés, estimen a los demás superiores a ustedes mismos, y también dice, vean mejor la necesidad de los demás y no la propia. Y luego les pone un ejemplo y les dice ahí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate, el ejemplo de cómo debes de estimar a los demás como superiores, el ejemplo de cómo es que te debe de importar más lo de los demás que lo tuyo propio, es Jesucristo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La duda aquí a veces surge, ¿de qué se despojó Jesucristo? No se despojó de nada, se despojó de una actitud carnal. Piensen en que les diga ahí en este contexto, ninguno de ustedes se crea doctor o abogado o rico o superior en nada a los demás. Haya en ustedes este ejemplo de Cristo, que siendo Dios, Él no estimó el ser a Dios. No llegó y dijo, pues oigan, espérense, o sea, ¿cómo que me van a matar, no? ¿Que no saben quién soy yo? ¿Soy el Hijo de Dios? No, ¿verdad? Él tomó todo esto como Dios se lo mandaba porque era su obediencia. Dice ahí en nuestro versículo, ¿verdad? En versículo 8, Isaías 53:8, fue cortado de la tierra de los vivientes, ¿verdad? Fue quitado, dice al principio. Siendo acorde con el 53:3, vean lo que dice en la parte final, fue menospreciado y no lo estimamos. Como no lo tomamos en cuenta, Él fue muerto. De hecho, les interesó más tener a Barrabás. La palabra, cortado, tiene connotaciones de violencia. Cuando tú cortas algo, ¿verdad? Aunque es el patrón de una tela, cortas para hacer separación y decidir esto sí sirve, esto no sirve, o esto sí quiero, esto no quiero. Cuando hablamos de que algo es cortado, algo sufre violencia, sufre separación y pérdida. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Así nos dice el versículo 8, fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Quién contará su generación? Dice ahí el versículo 8. Él era el hijo unigénito de Dios, no iba a tener una generación carnal en el sentido como nosotros lo hacemos, pero él sabía que por medio de su muerte iba a tener esa descendencia. Noten, ¿por qué fue todo esto? Dice al final del versículo 8, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Rebelión, otra forma en la que podemos traducir rebelión es apostasía, ¿sí? Alguien que se rebela en contra de Dios y evidentemente quien está hablando aquí es Dios Padre. Note nuevamente la frase final del versículo 8, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién está hablando? Dios Padre. ¿Quién se rebeló? Mi pueblo. Por esa rebelión, por esa apostasía de mi pueblo, Él fue herido. Y los detalles siguen en su obediencia hasta su muerte. Fíjense, dice en el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Sabemos
ahora, ¿verdad? Por todo el relato de los evangelios, aquí no se nos declaró que no había tumba para Cristo. No había en dónde ponerlo, y llega ahí un hombre, José de Arimatea, que es el que va y pide el cuerpo, porque él había labrado una tumba en la roca. Labrar una tumba en la roca era exclusivo para los ricos, para la gente de mucho dinero. Por eso dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, se iba a la fosa común. Pero, dice ahí, mas con los ricos fue en su muerte, porque llega José de Arimatea y dice, yo pongo esa tumba que es de ricos, pero lo pongo para el Señor Jesucristo. Y finaliza nuestro versículo 9 recalcando su inocencia para enfatizar su obediencia. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. De la boca, ¿se acuerdan que sale? Lo que hay en el corazón. Y el siervo nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, mostrando así un corazón perfecto. Mostrando que su voluntad, su intelecto, sus emociones, su juicio, su raciocinio estaba dedicado a obedecer al Padre. Aún se acuerdan cuando llegan a prenderlo, él no profirió nada. Llegan a detenerlo, llegan a apresarlo, ¿se acuerdan? Judas les dice, a quien yo le dé un beso, ese es al que deben de arrestar. Llega Judas, lo entrega. Y sale Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era agresivo y Pedro era muy arrojado. Y le dice a Malco, ¿se acuerdan quién era Malco? Al que le corta la oreja. Y le dice Pedro, a ver, Malco, no te muevas, te voy a cortar una oreja. No le dijo así. Pedro, en su fuerza, en su agresividad mundana, él sacó la espada. ¿Y por qué iba? Él iba a cortar la cabeza. Seguro Malco se agachó, se movió un poco y lo único que le cortó fue la oreja. Y le dice el Señor, ahí en Mateo 26, 53, ¿verdad? Le dice el Señor a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. Entonces, dense cuenta de su obediencia. Yo tengo que hacer lo que las escrituras dicen, Pedro. No vengo a ver aquí cómo me libro de la voluntad de Dios, de esa voluntad soberana. No es lo que yo opino, no es lo que yo pienso que sea mejor. Yo debo de ser obediente a las escrituras. No tengo que ir con un psicólogo a ver que me diga por qué estoy así. Mira, lo que debes de venir es a la palabra de Dios. Jesucristo sabía, se tiene que cumplir la palabra de Dios, pero como ya dije, se tiene que obedecer voluntariamente. Es una decisión que tú tomas. Yo decido obedecer lo que Dios dice. Y miren, gracias a Dios, que no te va a pedir a ti, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos va a pedir Dios que nos crucifiquemos en nombre de los que van a ser salvos en el futuro. ¿Por qué no lo planeó así Dios? Porque segurito que tú en cualquier momento y yo también, ¿verdad? Diríamos, tenga que, mejor aquí al otro, crucifiquen a ¿verdad? A mí, ¿por qué? Pero Jesucristo no hizo eso. Él tuvo una obediencia total al Padre. Fue primero esa aceptación. Dios puede hacer conmigo lo que Él quiera y ahora tengo que obedecer hasta la muerte, porque eso hace que se cumpla lo que las Escrituras dicen. Tercera actitud que Él tuvo, paciencia en el versículo 10. Miren, Job es solo un ejemplo de un sufrimiento permitido por Dios. ¿Se acuerdan por qué sufrió Job? Viene Satanás, vienen los hijos de Dios, dice el versículo, entre ellos viene Satanás, y Dios le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro más santo como él sobre la tierra. Y Satanás le dice, pues es que lo tienes muy bien, quítale lo que quieras. El Señor permitió el sufrimiento hacia Job. Pero noten la diferencia entre Job y Jesucristo. Mientras que para Job el Señor permitió el sufrimiento,
para Jesucristo lo ordenó. Tiene que llegar a la tierra a sufrir. Dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios dijo, no es opcional, Jesucristo. No es que yo esté permitiendo tu sufrimiento. Esto tienes que vivirlo. Israel es otro ejemplo de que cuando Dios quiere hacer pasar a alguien por padecimiento, lo hace pasar por padecimiento. El Señor les dijo, van a venir los asirios en tu contra y te van a destruir. ¿Y qué pasó? Llegaron los asirios y lo destruyeron. El Señor les dijo, te vas a ir a la cautividad a Babilonia. Y llegó Babilonia y se los llevó a la cautividad. Y aquí les dice, va a llegar el siervo a salvarte, pero estás de necio y no lo quieres entender. Así como se cumplió aquello, se va a cumplir también todo esto. Y noten, Jesucristo tenía que padecer todo esto a causa de nuestro pecado, a causa de tu pecado, el pecado de tu esposo, de tu esposa, el pecado de tus hijos. Tenía que padecer por todo eso. Y Él tenía que sufrir con la meta de que a nosotros nos fueran perdonados nuestros pecados. Dios tenía el plan. El siervo debía cumplirlo sin abrir la boca, sin cambios, sin quejas, sin oposición. Este siervo sufriente, el Mesías Jesucristo, nos dejó ese ejemplo de obediencia sin vacilación. ¿Sufres por obedecer a Dios? ¿Te cuesta trabajo obedecer a Dios? Recuérdense que si se te hace difícil obedecer a Dios, vas muy mal. Muy mal. Debes de tener en tu mente, es prácticamente imposible obedecer a Dios. Si Él no me ayuda, no lo logro. Él nos da ese ejemplo. Y dense cuenta, ¿cuál es la mejor universidad cristiana? Y no me refiero a alguna donde vayas a estudiar alguna carrera secular. ¿Cuál es la mejor universidad cristiana? El sufrimiento. Cuando tú entras en padecimiento por el pecado, sea el tuyo o el de tu prójimo, es cuando el Señor más te hace aprender las cosas. De tal manera que es cuando nosotros decimos, bendita tribulación. Gracias, Señor, por haberme metido en ese problema, en esa enfermedad, en ese padecimiento. Gracias, Señor, porque me permitiste casar con este o con esta, porque así estaba yo de rodillas siempre delante de ti. Esa es la bendición. Dios quiere que pasemos por las pruebas, lo he dicho en otras ocasiones. Y ese es todo el libro de Isaías. Dios está más interesado en meterte en pruebas y en tribulaciones que en sacarte de ellas. ¿Y qué es lo que nosotros más queremos? Que nos saque, ¿verdad? Pero Dios dice, no, te tengo que meter en más porque no aprendes, estás de necio. Y entonces Dios quiere que pasemos por pruebas y sabe que mucha gente nos va a identificar tal vez como los que pudieron identificar a Job, que era un ejemplo de santidad y el Señor lo pasó por pruebas. O tal vez algunos nos puedan reconocer y digan, sí, pues cómo no va a estar en pruebas y mira, vive así, pues es lógico que tenga todas esas pruebas. Solo a ti mismo te toca evaluar si tu sufrimiento es enviado por Dios a causa de tu santidad para que seas ejemplo, o si tu sufrimiento te está siendo enviado por Dios porque no quieres obedecer y debes recibir consecuencias de tu pecado porque tú sigues de necio. Continúa nuestro versículo 10, Isaías 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor hace su voluntad con su siervo y el siervo lleva a cabo la voluntad de Dios. Había necesidad de un sacrificio y Dios proveyó el siervo para que ese sacrificio fuera suficiente. El siervo llevó a cabo el sacrificio de manera obediente, voluntaria.
¿Se acuerdan? El siervo no llevó un sacrificio a la presencia de Jehová, dense cuenta de ello. O sea, Jesucristo no vino y dijo, aquí está mi ofrenda por el pecado. Jesucristo era la ofrenda. Es como si tú y yo literalmente hubiésemos llevado a Jesucristo, crucifícamelo para que mis pecados sean perdonados. Nosotros llevamos como ofrenda al Padre a Jesucristo. Él fue la ofrenda como pago o como rescate por nuestros pecados. Él fue puesto en sacrificio a nuestro nombre. Él puso su vida voluntariamente en obediencia al Padre. Y dice ahí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué es eso de verá linaje? Verá descendencia, verá una familia. Tú y yo formamos parte de una familia. Por eso, al menos a mí me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto tener contacto y comunión con ustedes. Somos como una familia que vamos a convivir por los siglos de los siglos allá en el cielo, ¿verdad? Dice aquí que después de que Él voluntariamente haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ese linaje que somos todos nosotros. Toda la obra es de Dios. El plan es de Dios, es ejecutado por Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta todo lo involucrado que hay aquí? Dice ahí, verá linaje, vivirá largos días. Esta era una expresión en el Antiguo Testamento en donde se consideraba que se recibía la bendición del Señor, tener largos días sobre la tierra. Entonces aquí al referirse a Jesucristo no es que iba a tener largos días sobre la tierra, sino que iba a tener una bendición dada por el Padre, y esa bendición sería agradable. Él en su mente, ¿verdad?, sabía que todo esto era para cumplir lo que el Señor diría. Y dice al final, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Vamos a Isaías 42. Isaías 42. Vean la razón por la que la voluntad de Jehová es prosperada en su mano. Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, 42.1, Isaías 42.1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Vayan al 49, Isaías 49. Y dice en el 49, versículo 6, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y ahí mismo en el 50, pero en el versículo 4, Isaías 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar las palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios le dio instrucciones. Dios lo ayudó, ¿verdad?, para que todo esto fuera así. Y él incluso dice que Dios le dio las palabras que nos tenía que dar. ¿Para qué? Para que hubiera toda esta salvación para nosotros. Dios le dio las instrucciones, pero él tomó la responsabilidad. Recuerden que él obedeció voluntariamente, pero esta responsabilidad incluyó ser paciente a que todo lo que Dios había planeado se fuera cumpliendo. Él tuvo que llegar a la tierra. Tuvo que esperarse a cumplir aproximadamente 30 años para cumplir su ministerio. Tuvo que esperar los 3 años de ministerio que tuvo aquí y que fueran sucediendo todas las cosas como el plan de Dios lo había determinado. Jesucristo llega un momento en el que les dice: mi tiempo está cerca, el tiempo se ha cumplido, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Sabía los tiempos y la paciencia que él debía tener. A veces nosotros no tenemos a tanto detalle lo que va a pasar con nosotros. Eclesiastés 3 nos dice: hay un tiempo para cada cosa, tiempo de nacer, tiempo de morir, en fin, todos los tiempos que nos marca Eclesiastés.
pero sí sabemos cuál es el fin de nuestra vida. ¿Y cuál es el fin de nuestra vida? La salvación. La semana pasada el pastor Héctor Romo nos daba un bello mensaje acerca de que pues debemos de cuidar la salud y todo, pero no debemos aferrarnos a ella. ¿Por qué? Porque vamos a la eternidad. Ese es el fin que buscamos. No queremos estar más y más días sobre la tierra. Martin Lloyd-Jones ya en los últimos días de su vida ya sabían que estaba a punto de morir y toda su congregación oraba por él hasta que les manda un mensaje y les dice: por favor dejen de orar por mí, yo ya me quiero ir a la gloria. No me priven de irme a la gloria. Y esa debe de ser nuestra actitud. Ay, hermano, que el cáncer se me quite, por favor. Mira, vamos a orar que se haga la voluntad de Dios en ti a través del cáncer. No sabemos si Dios te lo quiera quitar o Dios te lo quiera dejar. Eso es cuestión de Dios, pero nosotros debemos entender que nos toca nacer, nos toca crecer, nos toca envejecer, ¿verdad? Y conforme nos vamos acercando a la edad, ¿cómo le llaman ahora? La edad de riesgo del COVID, la edad del peligro en el COVID. Sabemos que hay muchas cosas que hemos tenido que ir dejando de hacer. Todavía me faltan 3 años para ser de esa población de riesgo, pero van pasando los años, ¿verdad? Y ya nos cuesta trabajo hacer cosas que hacíamos antes. O sea, debemos saber que hay un tiempo para cada cosa y que nos puede estar tocando envejecer, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la culminación de la vejez? Morirnos para irnos para allá, ¿verdad? Entonces, oremos porque tengamos todo eso. Jesucristo tuvo una aceptación humilde, una obediencia hasta la muerte y fue paciente para esperar todo eso. Y vamos a ver en el versículo 11 ahora esta cuarta actitud, su satisfacción, su contentamiento. Versículo 11, Isaías 53, versículo 11. Dice ahí, Isaías 53, 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Noten, seguimos viendo el énfasis sobre el hecho y significado de la muerte del siervo, pero ¿cómo reaccionó el mismo siervo ante todo esto? Él quedó satisfecho. Dice, vio el fruto de la aflicción de su alma. Aflicción muy terrible. Ahí dice alma, o sea, no fue solo superficial en su carne, le dolió hasta lo más íntimo. ¿Y cómo quedó él? Satisfecho. Vine a cumplir la voluntad de Dios. Se está cumpliendo la voluntad soberana de Dios en mi vida. ¿Y cómo debemos de quedar cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Satisfechos. Pero debemos de ser como el siervo. Cuando cumplir con la voluntad de Dios no te favorece, no es lo que tú querías, aún ahí debes de estar satisfecho porque lo que estás viviendo Dios lo mandó para ti. Sus aflicciones tuvieron un propósito. Vean en el 53 versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No fue casual, fue el propósito que él comprendió. Esta palabra aflicción nos habla de dolor profundo y dice ahí que va a quedar satisfecho, gozoso, tiene júbilo porque lo que se pretendía con su muerte se logra. Y como vimos, o sea, Jehová quiso quebrantarlo, ¿verdad? Su satisfacción era que serviría y eso pues le dio la satisfacción, va a ser la bendición para todos los que crean en mí. Él tuvo que aprender en esa paciencia todo esto. Acuérdense, Jesucristo tuvo que tener 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años hasta llegar a los que él darse cuenta de decir, yo soy ese Mesías del que hablan allá. Dios lo ayudó, sí, pero él no era bebé y ya tenía ese conocimiento. Él se sometía a sus padres. Él tuvo que aprender y pasar por todo ese proceso y tener contentamiento en él. Vean cómo dice Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 nos dice que él humanamente, Jesucristo, tuvo que aprender obediencia
algo que no era fácil, pero él obedeció. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se dan cuenta? Y ustedes no quieren sufrir. Ay, no, Señor, yo no quiero sufrir. Pues dice, Señor, no es opcional, yo ya tengo un plan y a lo mejor te toca, ¿no? Y lo tienes que aceptar, porque por medio de eso es que tú aprendes. Y todas las aflicciones que llegan a nuestra vida nos hacen aprender. Su satisfacción era, se está cumpliendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo esto voluntariamente para que se cumpla la voluntad de Dios. Él tenía la satisfacción de que esto era para Dios. Y esto es impresionante, porque si tú no entiendes todo esto, si tú no entiendes cómo Jesucristo amó y se entregó a la iglesia por ella, tampoco puedes amar a tu esposa, porque noten cómo dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No sabes qué hizo Jesucristo, por eso la sigues maltratando. Dime cómo tratas a tu esposa y te diré qué tanto conoces de Jesucristo. ¿Sí? Entender fíjate, todo lo hizo Jesucristo por la iglesia. ¿Y valíamos la pena? ¿Valías tú la pena que Jesucristo muriera por ti? Yo te contesto, por mí, yo digo, Señor, ¿seguro? Conste que tú me elegiste, Señor. Y algunos dicen, ¿y no será que voy a llegar al cielo y me regresan? No. Y créanmelo, ahora que me dio el COVID y que estuve muy grave, dije, bueno, ¿y qué voy a decir cuando llegue ahí? A ver si me preguntan, a ver, momento, ¿usted qué? ¿No? ¿A dónde va? ¿Sabes qué? Yo iba a decir, yo tengo todo el derecho a entrar y lo vengo a reclamar porque es mi derecho a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz por mí. Pues desde ahí en fuera no le puedo decir otra cosa. No sé si vaya a ser Pedro, ¿verdad? Dicen que es Pedro, pero no creo que sea cierto el que va a abrir la puerta. Pero ¿sabes qué? Lo único que me da derecho a entrar es que Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz. Por eso dice ahí, noten, fue su satisfacción, él queda satisfecho. Dice en la segunda parte del versículo 11, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El siervo conoce la voluntad de Dios y conoce la mayor necesidad de todos los hombres. Los hombres ofendieron a Dios con su pecado y necesitan ser reconciliados con el Dios de la creación. Esa es tu mayor necesidad. No es económica, no es de salud, no es de que tú te quieras librar de algo. Esa no es tu necesidad. Tu necesidad es la salvación. ¿Y sabes qué? Jesucristo vino a dártela. Jesucristo fue paciente, ¿verdad? Jesucristo nos dice ahí en Lucas 2:52 que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres, pero en todo esto tenía satisfacción. Tenía satisfacción en irse desarrollando en cada etapa de su vida. Alguna vez se acercó alguna hermana ya de edad avanzada y me decía, es que si me han dicho que era la vejez así, no le hubiera yo entrado. Le digo, pues ¿para qué no leyó Eclesiastés 11:12? Ahí dice claramente cómo nos va a ir a todos en la vejez, ¿verdad? Las corvas se nos van a doblar, las ventanas se nos van a cerrar, ¿verdad? Los oídos van a dejar de oír, o sea, nos va a ir muy mal en la vejez a todos, a unos más que otros, ¿sí? Pero el Señor lo dice, y noten, esto es muy importante porque Él tuvo esa paciencia, Él tuvo esa obediencia, Él tuvo que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para podernos entender. Dice Hebreos 4:15 nos dice que Él era igual a nosotros. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se requiere paciencia para ver el resultado de la obediencia. Tranquilo, o sea, tú ya quieres que mañana todo cambie. Ya pasado mañana tiene que estar todo en orden porque ya soy cristiano. No. Toma años, muchos años, y en algunos casos no vas a ver cambios.
pero sabes que Dios prometió que su palabra nunca regresa vacía y te debes de seguir comprometiendo ahí. Él, ¿verdad? Su conocimiento le permitió optar por lo bueno. Él sabía que su muerte beneficiaría a muchos y él cargaría, él llevaría las iniquidades de todos estos. Entonces ya vimos una aceptación humilde, obediencia hasta la muerte, paciencia, satisfacción o contentamiento, y por último vamos a ver confianza en el versículo 2. Él tuvo plena confianza. Dice ahí: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por tanto, nos expresa consecuencia. Debido a que él ha cumplido con todo lo que dice, yo le voy a dar parte con los grandes. Esta palabra grandes parece ser que también puede ser traducida muchos. Entonces, algunos, ¿verdad? Sobre todo en el Targum, que es una revisión del hebreo hecha por judíos ya por el siglo III o IV, ellos dicen que debiera decir: yo le daré parte con los muchos. Y entonces los comentaristas dicen: si esto es cierto, pues los muchos somos nosotros, ¿sí? Es decir, nos va a juntar con todo él. Y dice también: con los fuertes repartirá despojos. Los grandes también, los fuertes puede también traducirse gobernantes, reyes, alguien que esté en eminencia. La costumbre era que si un rey llevaba un ejército a la guerra, la paga a su ejército era: pues quédense con todos los despojos, con todo lo que quitaron ahí. Y aquí dice que él va a repartir, ¿verdad?, los despojos con los fuertes, con los más grandes. Es decir, su ejército es de reyes, su ejército es de sacerdotes. Nuevamente una referencia que puede ser a nosotros, pero la idea es que pues todo esto corresponde con aquellos que Dios le dio para que fueran salvos. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite al día postrero. La salvación no se pierde, o la tienes o no la tienes. Los fuertes, ¿verdad?, pues vamos a ser nosotros, y entonces él aquí va a repartir junto con todos nosotros. ¿Y por qué le va a dar todo esto el Señor? Acaba el versículo diciendo: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Noten, él sufrió por obedecer, sufrió por amor a su Padre, sufrió por amor a nosotros, por lo tanto recibió su galardón. No hubo rencor o remordimiento ni hacia los que lo mataron, ni hacia los que nos salvó. No dijo: miren todo lo que sufro por ustedes, bola de pecadores. No hubo rencor ni para los que lo mataron, ni para los que se salvaron por medio de él. Se identificó con los necesitados. Dijo: necesitan reconciliación. Necesitan que todo esto suceda para que ellos tengan paz. Y él confió en que el Señor le iba a dar su parte en el momento que él lo dijera. Recuerden que muchos son los que caminan por el camino ancho y espacioso, y pocos por el angosto que lleva a la salvación. ¿Quién hizo posible que tú y yo caminemos por el camino angosto? ¿Quién hizo posible que tú estés experimentando la salvación? Cristo. Lo mínimo que podemos tener nosotros es la actitud que él tuvo. Y dice, fíjense al final del versículo 12: y orado por los transgresores. ¿Se acuerdan qué dijo en la cruz cuando estaba a punto de morir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tuvo toda esta actitud porque sabía que el plan de su Padre se tenía que cumplir, porque sabía que nos quería dar la salvación, y la tenemos. Estamos disfrutando de ella a pesar de las tribulaciones y de los problemas que vivimos. La salvación no se pierde.
O se tiene o no se tiene, pero no se pierde. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo a través de todo esto? Acepta esa voluntad soberana de Dios. No seas necio, no quieras rebelarte en contra de Dios como lo hacía Israel. La necedad humana se ha manifestado siempre. El hombre se resiste a ser salvado, no quiere esa salvación gratuita que Dios le da, y los únicos, ¿verdad?, sabemos que pueden responder positivamente al evangelio es a los que Dios eligió, a los que Dios predestinó. Si tú estás aquí en la iglesia, ¿sabes qué? Eres un elegido. Acuérdate, cuando llegues al cielo les dices, tengo todo el derecho a entrar. ¿Por qué? Porque Cristo murió en esa cruz por mí. La vida que te haya tocado vivir, la tienes que vivir porque esa es la voluntad soberana de Dios. No te resistas a ello. Mira, la necedad humana se manifiesta en nosotros, los elegidos, cuando creemos que nuestro paso por la tierra debe de ser de felicidad. Y lo dice la filosofía, ¿verdad? Desde el Renacimiento, es que los hombres nacen para ser felices. Pero eso es mentira, eso no enseña la Biblia. Ay de ti si te lo crees. Sí, ahora nacimos para sufrir. Pues tampoco es la idea. Nacimos para aceptar la voluntad soberana de Dios sobre nuestra vida. Muchas veces sufrimos como consecuencias de nuestros pecados. Otras veces sufrimos como consecuencia de los pecados de otros. El pecado tiene una onda expansiva. Y para ilustrárselos de manera rápida, si alguien va y contamina el Cutzamala, que es el agua que nos llega aquí a la ciudad, ¿verdad? Alguien va y envenena o le echa algo a esas aguas, él es el pecador, pero ¿quiénes se van a morir? O sea, los pecados de otros nos afectan a nosotros. Ahora pónganlo en chiquito, los pecados de tu marido afectan a la familia. Los pecados de tu esposa afectan a tu familia. La forma en la que tú te resistes a obedecer la voluntad soberana de Dios afecta a todos los que te rodean. Por eso es que es mejor tener estas actitudes que el Señor tuvo en la cruz y que nosotros las tengamos en nuestro diario vivir, aceptando esa voluntad soberana de Dios y no resistiéndonos con nuestra necedad. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias. No sabemos cómo agradecerlo, Señor. La realidad es que tú has hecho todo. Nosotros hemos sido siervos inútiles aquí sobre la tierra, pero te rogamos, Señor, que seamos capaces de valorar todo esto que has hecho, que lo valoremos los 365 días del año, que los 365 días del año estemos dispuestos a aceptar lo que tienes para nosotros. Sabemos que habrá momentos en los que tenemos que exigir algún derecho ante las autoridades humanas, pero que no sea en rebelión hacia ti, que no sea rechazando lo que tú has decidido para nosotros. Padre, ayúdanos a tener esta actitud que tuvo Cristo ahí en la cruz para aceptar tu soberana voluntad y eliminar toda necedad que haya en nuestros corazones. Padre, te alabamos en Cristo Jesús. Amén.